Pollo, Gregorio. Con este, ¿no? Queridos hermanos, en el nombre del Señor, una cordial bienvenida para cada uno de ustedes. Han anunciado que hay muchas visitas, muchos hermanos que han venido de otras iglesias. Feliz de verlos porque vienen de la iglesia de Sinaí especialmente y también vienen desde Jaén, San Miguel, de varios lugares de nuestro departamento de Cajamarca. Qué maravilloso haber conocido estos hermosos sitios, Jaén, San Miguel, San Ignacio, todos esos pueblos que le pertenecen a la región de Cajamarca. Pueblos que parecen estar tan lejos, pero que verdaderamente jamás quisieron desligarse de nuestro Cajamarca. Tuve la oportunidad de estar por esos lugares cuando quiso crearse la región del Marañón, y Jaén y San Ignacio se opusieron, dijeron no, nosotros somos de Cajamarca y seguiremos con Cajamarca. Bienvenidos, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes. Lleven el saludo de su iglesia de Sabogal. Queridos hermanos, hoy día debe predicarse un tema de hogar y familia. Y el tema de hoy dice cómo vivir en comunión. Cómo vivir en comunión. Queridos hermanos, quiero pedirles que ahí inclinen su rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, hemos venido a escuchar tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque tenemos la gran necesidad de poder comunicarnos contigo y sobre todo poder escuchar tu palabra para alimentarnos espiritualmente y poder, Señor Todopoderoso, salir felices y contentos en este día sagrado que tú has apartado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Abre la mente y el corazón de cada uno de tus hijos y que este mensaje pueda tocar las fibras más difíciles de nuestro corazón y de nuestro cuerpo en general y poder salir airosos, victoriosos en este día tan especial para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar leyendo el libro de Proverbios 13:13, capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el que menosprecia el mandamiento, por favor, yo quisiera que se concentre en eso, porque este versículo nos va a ayudar a poder entender el mensaje, que todo, absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios proviene de la sabiduría de nuestro Señor. Dice el 13:13, el que menosprecia el mandamiento perecerá por ello. El que desprecia el mandamiento perecerá por ello, por despreciar el mandamiento. Dice además, hermanos, mas el que teme el mandamiento, ¿qué dice, hermanos? Será recompensado. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Queridos hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios es amor. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, la expresión más sublime
el porqué del sacrificio de nuestro Señor. Y ahí nos manifiesta que Dios es amor. Y en ese infinito amor que el Señor siente por cada uno de nosotros, es que llegó a crear el hombre. ¿Para qué lo crea? Lo crea para que viva y para que sea feliz. Queridos hermanos, nosotros fuimos creados para vivir y ser felices, no ser desgraciados, no ser, podríamos decir así, hermanos, podríamos vivir tristes, con problemas, con dificultades toda nuestra vida. El Señor nos ha creado para vivir y ser felices, para eso creó al hombre. Pero mis queridos hermanos, también tú y yo, ante los ojos de Dios, somos vistos como algo muy especial. Por eso nos ha creado el Señor, para ser, ante sus ojos de Él, ser vistos con mucho valor. Y Él nos creó con absoluta libertad para poder decidir, para poder tomar cualquier decisión en nuestra vida. Para eso nos dio libertad. Pero ahí está la gran tragedia. Ahí está el gran problema, hermanos. Que nosotros no hemos sabido aprovechar esa libertad que el Dios nos dio. Y queremos vivir una vida a nuestra manera. Ese es el problema. Esa es la gran tragedia de que nosotros no hemos sabido verdaderamente aprovechar la libertad que Dios nos ha dado. Y queremos vivir a nuestra manera, con problemas, con dificultades, con cosas negativas. Y hermanos, cuando el Señor ve esto, cuando el Señor ve estas cosas, el Señor clama. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice: hijo, no es así. El Señor clama, hermano, nos ven dificultades, nos ven problemas por el mal uso de nuestra libertad, y el Señor clama y dice: hijo, no es así, te vas a lastimar, dice el Señor. Y queridos hermanos, el Señor se angustia cuando tomamos caminos peligrosos, cuando nos rumbamos nuestra vida por caminos peligrosos. Ahí el Señor se angustia. El Señor sufre, hermanos, cuando nos lastimamos. Y el Señor llora, hermanos, cuando nosotros, hermanos, cargamos el resultado de esas decisiones equivocadas. Porque el Señor nos ama, hermanos. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que, queridos hermanos, el Señor verdaderamente, hermanos, se angustia, sufre y llora por la equivocación, por el error con el que hemos tomado la libertad que Él nos ha dado para poder, hermanos, vivir una vida como Él quería, una vida feliz, de felicidad y alegría. Queridos hermanos, ahora sí vamos a tratar de darle sentido al mensaje. Pablo, el más extraordinario de los predicadores, siempre estuvo preocupado. Siempre pensó en las pautas que deberían guiar y sobre todo basado en lo que el Señor quería para cada uno de nosotros. Resulta a veces más sencillo relacionarse con desconocidos, queridos hermanos, que con las personas de nuestro propio hogar o con las personas de nuestra propia iglesia. Queridos hermanos, cuanto más cerca estamos unos de otros, resulta a veces difícil, queridos hermanos, llevarnos bien. ¿Por qué? Porque justo
no hemos sabido utilizar la libertad para poder, hermanos, que Dios nos ha dado, para podernos encaminar de la mejor forma. Les decía que el apóstol Pablo expone las pautas de la vida cristiana en el hogar y en la sociedad en general. Miren, hermanos, Pablo en su época, en su tiempo, él veía las cosas tan difíciles que pasaban en las diferentes iglesias que se habían creado. Y su angustia, su desesperación era ver cómo ellos entre ellos discutían, entre ellos peleaban, entre ellos quizás hasta se insultaban, se trataban muy mal. Y como consecuencia de eso, Pablo exhorta, hermanos, se da cuenta de la problemática y comienza a crear muchas pautas, muchas expresiones, con la intención de que los hogares de los cristianos fueran hogares ejemplos, que las iglesias de los cristianos fueran iglesias verdaderamente positivas, iglesias que encaminen la formación cristiana de los hijos, de los miembros del hogar y de la iglesia. Pero mis queridos hermanos, hay que entender que para eso tuvo que llamar la atención, en primer lugar, tuvo que llamar la atención a las esposas, tuvo que llamar la atención a los esposos, tuvo que llamar la atención a los hijos, a los padres, a los amos, a los esclavos y a los cristianos en general, a todos tuvo que llamarles la atención y tratar de que con expresiones que no salían de boca de humanos, sino que salían de la realidad de lo que es la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero invocarles y recalcarles lo que Pablo decía. Yo les hablo, todo lo que he escrito, todas las expresiones que he escrito, vienen a ser mandatos de Dios. Son mandatos de Dios, hermanos. No de seres humanos, no de personas que se pueden equivocar, no, hermanos. Son mandatos de Dios. Y Pablo, hermanos, hacía esto como la mayor exhortación, porque Pablo no hacía sino hablar lo que Dios había expresado. Y nadie, hermanos, en forma particular va a poder formarnos mejor que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está escrito en la realidad de lo que Dios verdaderamente quería para su pueblo, para sus hijos. Queridos hermanos, y vamos, como decía, hermanos, todo esto, por favor, tratemos de entender de que la realidad con que Pablo nos hablaba sobre la palabra de Dios está en Primera de Tesalonicenses 2:13, y lo que dice Pablo, que todo lo que expresa es por el mandato de Dios, está en Primera de Corintios 14:37. Todo está en la palabra de Dios. Y ahí lo encontramos, hermanos. Ahí encontramos todo lo que Pablo, las pautas que Pablo expresaba a los hijos de Dios. Vamos a hablar sobre las instrucciones para el hogar cristiano. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Pablo expresa para un buen hogar cristiano? Ustedes saben, hermanos, que en cualquier sociedad o en cualquier cultura en el mundo, todo comienza en el hogar. Queridos hermanos, entiendan, en cualquier cultura, en cualquier sociedad en el mundo entero, todo comienza en el hogar. Hasta la vida misma comienza en el hogar. Ustedes saben, hermanos, que la vida comienza con la unión íntima del esposo y la esposa.
Ahí comienza y todo comienza en el hogar. Las primeras palabras, las primeras instrucciones que nosotros recibimos, lo recibimos en nuestro hogar por medio de nuestros padres. Ellos son los que nos dan las primeras instrucciones, las primeras palabras. Pero esas primeras instrucciones, mis queridos hermanos, pueden durar toda la vida, sea para bien o sea para mal. Por eso el Señor dice en el libro de Colosenses 4:5, pórtense sabiamente, dice el Señor. ¿Por qué no dice pórtense sabiamente? Porque esas expresiones, esas primeras palabras que nosotros podemos enseñarle a nuestros pueden durarle para ellos toda la vida, pero pueden ser para bien o puede ser para mal. Pero cuando se actúa sabiamente de acuerdo a la exhortación de nuestro Dios, mis queridos hermanos, el hogar va a ser verdaderamente correcto. Esta exhortación nace de la sabiduría de Dios. Pórtense sabiamente, queridos hermanos, nace de la sabiduría de Dios. Por eso, los decretos, las leyes que podamos encontrar en la palabra de Dios están escritos, hermanos, genuinamente, cristianamente, para poder dirigir el hogar o la iglesia. El hogar, que es la casa de Dios, y la iglesia, que es la familia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si el hogar y la iglesia se rigen por los decretos, las leyes que tiene la palabra de Dios y que son parte de la sabiduría de nuestro Dios, téngalo por seguro, queridos hermanos, que nuestra vida va a ser muy positiva y muy ejemplar para quienes no están en la iglesia. Queridos hermanos, el mandato de Pablo, lo que les estaba expresando también, hermanos, lo encuentran en 1 de Timoteo 3:15. Ahí está lo que yo les decía. Los decretos y las leyes que encontramos en la palabra de Dios se establecen de acuerdo a principios genuinamente cristianos. ¿Por qué? Porque les decía, van a regir el hogar, que es la casa de Dios, y van a dirigir la iglesia, que viene a ser la familia de Dios. Mandatos para los esposos, para las esposas dentro del hogar. A ver, vamos a pedirle a alguien por favor, que lo más pronto pueda leer Colosenses 3:18. ¿Qué dice Colosenses 3:18? Gregorio, ya lo tienes, Colosenses 3:18. Parte. Muy bien, te dejaste ganar, Gregorio. Hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? A ver, repítanlo todas las damas. Casadas, estén sujetas a vuestros esposos como conviene. ¿En quién? Esa última partecita, como dice, ¿conviene a quién? Conviene al Señor. Ojo con esto, y no me vayan a esperar los varones allá afuera en la puerta, no me vayan a esperar después de lo que vamos a leer, vamos a estudiar. Queridos hermanos, ahí está bien claro, dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El Señor le ha dado a la esposa la tarea de ayudar al esposo. Le ha dado la tarea de someterse al esposo. Su obligación de la esposa incluye amor, incluye respeto, incluye, hermanos, dice ahí, sumisión, y también incluye, dice, hermanos, dice también el desarrollo de un espíritu suave y apacible.
Y además de eso también a las esposas que sean buenas esposas y sean también buenas amas de casa. Eso es lo que Pablo exhorta a las mujeres, a las esposas, que sean, que amen, que respeten, que sean sumisas al esposo, que crean un espíritu agradable, apacible, y además de eso, que sean buenas esposas y buenas amas de casa. Pero mis queridos hermanos, aquí viene lo difícil. Pero ahí dice, como al Señor, miren queridos hermanos. Pero dice que todo eso lo hagan como al Señor. La sumisión de una esposa viene a ser parte de la obediencia hacia Dios, hermanos. Ojo con esto. La sumisión de la esposa a su esposo viene a ser parte de la obediencia a Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, como dice, como al Señor, quiere decir que al Señor no le ha dado al varón un cheque en blanco, hermanos, para ordenarle a la esposa que haga cualquier cosa. Ojo con esto. No le ha dado, hermanos, el Señor un cheque en blanco al varón para que ordene a su esposa hacer cualquier cosa. Dice mis queridos hermanos, que la esposa no debe comprometer su individualidad, no debe comprometer su responsabilidad para con Dios. Miren, hermanos, en ningún momento la esposa debe comprometer su individualidad ni su responsabilidad para con Dios, ni tampoco, dice mis queridos hermanos, ni tampoco dice que la mujer no debe en ningún momento comprometer su conciencia, y que el hombre debe saber que su primera responsabilidad de la esposa es para con Dios, mis queridos hermanos. La primera responsabilidad de la esposa es para con Dios. Y la sumisión de la esposa para con Dios está por encima de todo, hermanos. Ojo con esto. La sumisión de la esposa para con Dios está por encima de todo. ¿Se comprendió, hermanos? Hermanos varones, ¿han entendido lo que dice la palabra de Dios? Clarito, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, no nos han dado cheque en blanco para ordenarle a la esposa que no venga a la iglesia. No nos han dado cheque en blanco para decirle a la esposa que haga tal o cualquier cosa que no puede ser. Mis queridos hermanos, dice que la individualidad y la responsabilidad de las mujeres para con Dios está en primer lugar en todo. La sumisión de la esposa está por encima de cualquier cosa, primero con Dios. Primero con Dios, hermanos. Por eso, queridas hermanas, quiero decirles algo muy especial. Esposas, nunca olviden lo valioso que eres. Queridas hermanas, nunca olviden lo valiosos que son. Dios puso en cada uno de ustedes la belleza que va más allá del espejo. No es necesario estarse maquillando tanto, no es necesario estar arreglándose tanto. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto una belleza en ustedes que va más allá del espejo. Además de eso, dice, hermanos, dice que ha puesto en ustedes una fuerza que puede superar cualquier tormenta, hermanos. Por eso yo aplaudo, admiro esta iglesia de Sabogal. Casi el 70% son damas y muchas de ellas son mujeres que vienen solas. ¿Por qué? Porque tienen esa fuerza, porque tienen esa voluntad y entienden que Dios les ha dado esa fuerza para vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier dificultad. Y además de eso, el Señor ha puesto en ustedes un corazón capaz de iluminar a todos los que les rodean, hermanas. Ustedes
con ese corazón grande que el Señor ha puesto en ustedes, pueden iluminar a cualquier persona que se encuentre alrededor de ustedes. Por eso dice el Señor, tengan fe, sonrían con esperanza, dice el Señor. Y además de eso, dice el Señor, dice, recuerden siempre que han sido creadas para brillar, hermanos. ¿Para qué han sido creadas, hermanas damas? Para brillar. ¿Y quién les ha dado todo eso? Les ha dado nuestro Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso ha sido el Señor, hermanos, para crearlas a ustedes. Hermanas, ahora viene, mis queridos hermanos, el mandato de Pablo para los esposos dentro del hogar. Mis queridos hermanos, a ver ahora sí, Gregorio, lee lo que dice Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. ¿Cómo dice, hermanos? Hermanos, ahora sí, hermanos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis como ásperos con ellas. ¿Quién dice, el hermano Jorge? No, hermanos, ¿quién dice? La palabra de Dios, hermanos. Por eso yo les digo, cuando salgan a predicar acá en el púlpito, hablen lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y solamente cuando se habla lo que dice la palabra de Dios, vamos a salir felices y contentos, porque nuestro Padre Celestial se preocupó desde hace muchísimos años por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, Dios ha establecido a la familia como el núcleo de la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad. Pero además el Señor, hermanos, cada familia debe tener quien la dirija. Por eso Dios ha asignado al esposo la responsabilidad de ser la cabeza de la familia. Pero yo, hermanos, admiro, como les decía al principio, admiro a muchas hermanas, a muchas damas, que a pesar de no tener un esposo que sea la cabeza del hogar, verdaderamente han sabido instruir, han sabido dirigir a sus hijos y han sabido sacarlos adelante. Y son hijos que a veces sinceramente logran grandes objetivos, grandes cosas, que a veces hogares completos con esposo y esposa no lo logran. ¿Por qué? Porque verdaderamente esa dama toma la gran responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, de poder dirigir sabiamente a su hogar. Mis queridos hermanos, la responsabilidad del esposo como cabeza de la familia incluye, hermanos, por favor escuchen, la responsabilidad de los esposos como cabeza de familia incluye, primero, la provisión, escuchen bien, la provisión para solucionar las necesidades espirituales y domésticas de la familia. O sea, el esposo tiene la responsabilidad ¿de qué? De alimentar, de vestir, de dar hogar, de dar todo, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la provisión que debe hacer el esposo. ¿O no, hermanos? Es la verdad. Eso dice la palabra de Dios. La provisión, dice, para las necesidades espirituales y domésticas de la familia. Pero además el esposo, dice, mis queridos hermanos, que debe amar, debe proteger y debe poner un interés especial por el bienestar de la familia.
¿Qué debe hacer, hermanos? Debe amar, debe proteger y debe poner un interés especial por el bienestar de la familia. Así como el Señor amó y honró a su iglesia, así mismo dice nuestro Padre Celestial que el esposo debe amar y debe honrar a la familia. Pero además de eso, dice queridos hermanos, que el esposo también debe brindar comprensión, debe brindar aprecio y consideración a la familia. Y por encima de todo, dice hermanos, que debe tener una absoluta fidelidad en su compromiso matrimonial. Una absoluta fidelidad en su compromiso matrimonial. Esa es otra de las grandes responsabilidades del esposo. Queridos hermanos, Pablo, curiosamente, queridos hermanos, en lugar de poner alguna limitación al amor, hermanos, que debe sentir el esposo hacia la esposa, dice, queridos hermanos, que él intensifica este mandato especificando que el esposo no debe llevar amargura, que el esposo, hermanos, no debe resentirse para cumplir esta gran voluntad que es de Dios, de amar a la esposa, hermanos, como lo manda el Señor. Miren, queridos hermanos, por eso es que a veces uno se pone a pensar, dice, ¿no? La gran responsabilidad que el Dios nos ha dado, como padres, como esposos, como varones, hermanos. No llevar amargura, no llevar, queridos hermanos, no llevar resentimientos a la familia, hermanos, sino al contrario, dice que debemos cumplir sabiamente la voluntad de Dios, y cumplir sabiamente la voluntad de Dios es amar a la esposa como Él lo dice, como Él lo manda. Mis queridos hermanos, en consecuencia, la sumisión de la que habla Pablo no es forzada, hermanos. No es algo que Pablo te esté exigiendo a ti que lo hagas, no. Dice, queridos hermanos, que ese amor que el esposo siente por la esposa debe brotar del amor genuino del esposo hacia su esposa. Del amor genuino, hermanos. ¿Y quién brinda únicamente el amor genuino? Solamente Dios. Por eso, mis queridos hermanos, es que los hogares cristianos deben seguir las instrucciones sabiamente, como decía al principio, sabiamente. ¿Por qué? Porque ese gran don viene de la sabiduría de Dios. Mis queridos hermanos, y terminamos el mensaje en esta parte. Mandatos para los hijos y los padres dentro del hogar, de acuerdo a Pablo. Ojo con esto, hermanos. Mandatos para el hogar de los hijos y los padres, de acuerdo a Pablo. El libro de Colosenses 3, 20, 21 dice, hijos. Aquí hay varios hijos, aquí hay varios jovencitos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué dice, hermanos? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Y el 21 dice, para que los hijos no se sientan mal, dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no dice padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay mandato, por eso yo le decía que Pablo
se había preocupado tanto por todos los miembros del hogar, se había preocupado por la esposa, se había preocupado por el esposo, se había preocupado por los padres, por los hijos, por los amos, por los esclavos y por todos los cristianos en general. Pero aquí en esta última parte le habla específicamente a los padres y le habla específicamente a los hijos. Queridos hermanos, en condiciones normales, los hijos de los creyentes deben permanecer bajo la dirección paternal hasta que ellos formen otro núcleo familiar, o sea, hasta que ellos se casen. ¿Hasta cuándo deben estar ahí, hermanos? Hasta cuando ellos formen otro núcleo familiar, o sea, hasta que ellos se casen. Y además de esto, dice, hermanos, dice que a los niños pequeños se le debe enseñar a obedecer y a honrar a sus padres a medida que estos los crían en la instrucción del Señor. Ojo con esto, hermanos. A los niños, lo que hace la iglesia con su departamento de menores, lo que la iglesia verdaderamente se ha preocupado tanto porque los niños tengan una especial formación, que los niños sean formados de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Para qué, queridos hermanos? ¿Para qué? Dice, los hijos mayores, aún después de casados, deben recibir con respeto el consejo de sus padres. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo que los hijos mayores deben recibir con respeto el consejo de sus padres. No dice, yo ya tengo 18 años, ¿ya para qué? Ya tengo edad suficiente, ya puedo salir de mi casa, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. La palabra de Dios dice que hasta mayores deben recibir con respeto, hermanos, los consejos de los padres. Y además de eso, dice, deben los hijos honrar en su vejez a sus padres, honrarlos en la vejez a sus padres. Dice además de eso, dándoles, dice, hermanos, todo el apoyo, todo el cuidado que ellos necesitan y si es posible, si es necesario, apoyarlos económicamente. Y dice, hermanos, que los hijos que hacen estas cosas serán bendecidos, dice, recibirán la bendición de Dios, ya sea, hermanos, ya sea en la tierra o en la eternidad. Pero siempre esos hijos que son verdaderamente preocupados, dándoles el cuidado y la atención que sus padres necesitan ya cuando son mayores, van a recibir la bendición de parte de Dios, ya sea aquí en esta tierra o en la eternidad. Pero el Señor en ningún momento va a dejar, hermanos, de bendecirlos, de darles lo que ellos necesitan. Queridos hermanos, su fiel obediencia de los hijos, ¿qué trae? Dice que puede resultar un enorme testimonio, hermanos. La obediencia de los hijos puede traer un poderoso testimonio para aquellos que no pertenecen a un hogar cristiano, para aquellos que observan de afuera, para aquellos que quieren ver el resultado de un hogar verdaderamente cristiano. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que los hijos en el hogar cristiano sean educados sabiamente para que se conviertan en una luz para aquellos que no pertenecen a la iglesia. Y eso es maravilloso ver cuando un niño de la iglesia viene con un amigo
o un joven de la iglesia viene con un amigo. ¿Y qué significa eso? Que verdaderamente se ha convertido en un testimonio poderoso para aquellos que no pertenecen a la iglesia. Mis queridos hermanos, pero también dice la palabra de Dios, dice, ordena a los padres, no irriten a sus hijos. No irriten, dice, a sus hijos. Los padres no deben confrontar, escuchen bien, hermanos, los padres no deben confrontar a sus hijos de tal manera que despierten malos sentimientos en ellos y además de eso, dice, hermanos, puedan desanimarlos. Ninguno de nosotros estamos, hermanos, ninguno de nosotros debemos confrontar, ninguno de nosotros debemos discutir, ninguno de nosotros estamos en la capacidad de poder enfrentarnos a ellos, no, hermanos. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que nosotros debemos tratar con ternura, con amabilidad y con cariño a nuestros hijos. Y cuando nosotros le hablamos con ternura, con amabilidad, con cariño a nuestros hijos, vamos a ver que esos hijos van a responder con la misma amabilidad hacia los padres. Y además de eso, lo importante de criar en esa forma a nuestros hijos es que vamos a saber relacionarlos adecuadamente con los demás. Eso es lo interesante, que nuestros niños, que nuestros jóvenes de la iglesia verdaderamente sepan relacionarse adecuadamente con los que no son de la iglesia, con sus compañeros en la universidad, con sus compañeros en la escuela, con sus compañeros en el trabajo. Todo eso es el resultado de una buena formación, con ternura, con amabilidad y con cariño hacia nuestros hijos. Amén, hermanos. Eso es lo maravilloso del hogar cristiano. Y vamos a terminar, queridos hermanos, vamos a terminar diciendo lo que dice Efesios 6:4. Los niños, por eso dice, críenlos con disciplina y amonestación en el Señor. Críenlos con disciplina y amonestación en el Señor. No dice vayan, contraten la penca, ¿qué se llama? Lo que usan los ronderos. No dice vayan padres y contraten eso y con eso corrijan a sus hijos. No dice así, hermanos. El Señor siempre hablaba con amor, con respeto, con cariño, nos hablaba siempre el Señor. El Señor no quiere, hermanos, que los golpeemos a nuestros hijos, que cojamos el zapato y le aventemos, o que cojamos las ollas y se los aventemos. No, hermanos. Dice, corríjanlos con disciplina, dice, corríjanlos con disciplina y amonestación del Señor. Dice, los niños y los jóvenes educados sabiamente desde sus primeros años pueden resultar una gran bendición, en primer lugar para la iglesia y en segundo lugar para la sociedad, hermanos. Qué maravilloso, hermanos, que verdaderamente nosotros sepamos educar nuestros niños, nuestros jóvenes de esa manera. Educarlos sabiamente para que se conviertan en una gran bendición para nuestra iglesia y se conviertan también en una gran bendición para la sociedad. Eso es lo maravilloso de la iglesia adventista, lo que debe hacer nuestra iglesia, verdaderamente preocuparse por una buena formación. Queridos padres, terminando el mensaje, dice, nosotros tenemos que admitir, tenemos que reconocer, en otras palabras, hermanos, que si aún nos mantenemos de pie cumpliendo esta gran responsabilidad de esposos y esposas, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza, hermanos, no es podría decirles así, hermanos, es por el amor y es por la gracia de nuestro Dios. Si tenemos hijos que han triunfado en su vida, que están triunfando en su vida, que están alcanzando sus metas,
no es, queridos hermanos, por nuestra fuerza, no es porque nosotros los hayamos logrado, es por la gracia y el amor de nuestro Dios, porque detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, detrás de cada, hermanos, de cada, podríamos decir, de cada batalla que se presenta en el hogar, tenemos un Dios todopoderoso que nunca nos abandona, hermanos. Gracias a Él es que podemos conseguir grandes cosas y podremos cumplir con esta gran responsabilidad como esposos y esposas en un hogar cristiano. Y termino diciéndoles a todos y cada uno de ustedes, a jóvenes y mayores, queridos hermanos, el matrimonio es como una cuerda de 3 hilos. Y ustedes lo han escuchado eso ya. Él, ella, ¿y quién, hermanos? Y Dios. Cuando uno de esas cuerdas se rompe, cuando uno de esos hilos se rompe, estamos diciendo que el matrimonio es una cuerda formada por 3 hilos. Él, ella y Dios. Y cuando uno de esos hilos se rompe, el hogar se debilita. Pero cuando Dios está en medio de ese hogar, las tormentas pueden ser grandes, las tormentas pueden ser muy difíciles, pero estando Dios, mis queridos hermanos, por muy fuerte que sean las tormentas, jamás se romperá el hogar y siempre habrá la esperanza de confiar en ese Dios maravilloso, en ese Dios grandioso a quien nosotros predicamos, a quien adoramos y a quien amamos en esta iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios esté con cada uno de ustedes y lo que hemos podido hoy día escuchar, parte de la palabra de Dios, nos sirva, queridos hermanos, para poder cumplir esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos, nos vamos a poner de pie para hacer la última oración. Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias por lo que nos has enseñado y nos has hecho recordar en esta mañana. Tú eres un Padre amoroso, tú eres todo para nosotros. Tu sabiduría es inalcanzable. Tu sabiduría, Padre poderoso, va por encima de todo. Ayúdanos a asimilarla. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos, Señor, para poder disfrutarla como tú, Padre poderoso, lo has indicado en tu palabra. Que mediante el estudio de tu palabra te conozcamos cada día más y más, Señor. Que tus hijos que hoy día hemos estado aquí en la iglesia, salgamos contentos, felices de haberte escuchado. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos de todo corazón, en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que orar ahí, hazte la oración. Bendito Padre, gracias Señor te damos.